¿Qué onda? ¿Listos? Oramos. Padre, damos gracias por la oportunidad de mejorarnos, de ser retados, de, de considerar cómo podemos ser líderes que podemos ser una diferencia y que podemos alcanzar a personas, específicamente eso, alcanzar a personas que están lejos de ti, aprender cómo hacer esos puentes. En nombre de Jesús. Amén. Ok, la clase de hoy es ministerio y cultura. Ahora, cuando hablo de cultura, no estoy hablando de la cultura de la iglesia. De hecho, eso lo voy a hablar la próxima semana, que es un tema que todo eso lo preparé hace como 3 años y el tema de cultura de iglesia no era tan popular hace 3 años, pero qué chido que tengo como una clase ya preparada acerca de cómo establecer una cultura en la iglesia. Pero eso no es lo que estoy hablando hoy. Hoy estoy hablando eh, ¿qué actitud debe de tener un líder cristiano hacia la cultura fuera de la iglesia? La cultura en general, hablando de cultura del país en el que estamos y la gente que queremos alcanzar. Este, ¿Qué actitud debe tener el líder cristiano hacia los que están afuera? Eh, y para mí la idea grande de esto es cómo lo hizo Jesús cuando interactuaba con gente que no eran sus discípulos, gente que no era cristiana. Y en general, ¿cuál era la actitud de Jesús hacia el mundo? Eh, lo escribe de esta forma y ahorita lo explico. La encarnación marca la pauta para saber manejar nuestra misión. Ahorita lo explico. La encarnación marca la pauta para saber cómo manejar nuestra misión. Antes de explicarlo, aprovecho para saludar a los que nos están viendo por transmisión ahorita o lo están viendo por internet un poco después. Si lo estás viendo por transmisión, si tienes alguna pregunta referente al tema de cómo alcanzar a gente fuera de la iglesia, puedes mandarlo a los comentarios y voy a darme un tiempo al terminar la clase. Y si estás aquí, puedes mandarlo al WhatsApp, ya saben, del grupo de estudiantes o del staff. Entonces, la encarnación marca la pauta para saber manejar misión. Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo pueda ser salvo por mí. Entonces nos dice, la razón por la cual Jesús vino al mundo fue en una misión de rescate hacia el que estaba perdido, el que estaba lejos de Dios. La encarnación nos demuestra que Dios decidió tomar forma de hombre para alcanzar a los hombres. Y eso es lo curioso, que lo que Jesús nos muestra es que Él se convierte en las personas que Él quiere alcanzar. Él se convirtió en judío, Él se convirtió en un hombre humilde, de escasos recursos, Él se convirtió en un joven que iba a ser criado en un hogar con una madre soltera. Tienes que tener en cuenta que nada de lo que sucedió en la vida de Jesús fue al azar. O sea, todo fue súper intencional porque Jesús estaba intentando hacer algo. Y eso es alcanzar a las personas que estaban a su alrededor. Entonces, en el tema de misiones, y no soy muy fan de la palabra misiones, porque cuando dices misiones implica que vivir con misión es algo que para poder hacer tienes que cambiarte de ciudad o cambiarte de país o lo que sea. Pero en el tema de misiones, si tú vas a ser un misionero en China, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aprender el lenguaje, aprender la cultura, aprender la comida, aprender lo que no debes de hacer para ofender, para no ofender más bien. Y se espera que un misionero aprenda de la cultura a la cual quiere alcanzar. Lo extraño es que cuando haces eso en México eres visto como carnal, ¿no? Si intentas aprender cómo hablan los mexicanos, bueno, los mexicanos también, depende de qué tan lejos vas a ir. De cómo piensan los mexicanos, de qué es lo que están viendo en Netflix los mexicanos, automáticamente eres visto un carnal. Eso es bien importante para nosotros como una iglesia. Había un misionero llamado Hudson Taylor. Él fue un misionero a China, hablando de China, hace como 200 años. Y en ese entonces, hace 200 años, cuando eras un misionero, no ibas únicamente para evangelizar a las personas en el sentido de predicarles el evangelio, ibas para hacerlos europeos, porque los europeos eran racistas
Y ellos creían que la mejor forma de vivir era el modo europeo. Entonces no solamente era la religión europea, era el lenguaje europeo, era la forma de vestir europea, eran los modismos y la cultura europea. Entonces lo que hacían los misioneros es que vivían en una comunidad de misioneros, invitaban a la gente que fuera y los que se convertían les decían, hey, así es como te debes de vestir y así es como debes de ser. Y Hudson Taylor, a mi conocimiento, fue la primera persona que dijo, ¿por qué estamos intentando convertir a los chinos en europeos? Y él fue la primera persona que dijo, no, 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 yo soy misionero, yo me voy a convertir en chino. Entonces, él dejó de vivir en la comunidad de misioneros, la comunidad inglesa. Él dejó de vestirse como europeo porque le dijo que le cayó el 20 que un día estaba predicando en la calle y que estaba así predicando con todo su corazón y una persona dijo, qué chido lo que estás diciendo. Pero no es nada práctico tener botones enfrente, que no se te mete el aire cuando hace frío. Y así su vestimenta se dio cuenta que era un obstáculo, que los chinos que usan como más como una gabardina o no sé, como una manta, dicen, ¿qué modo tan extraño de vestirse? No, no suena práctico. Y estaba desviando del mensaje el atuendo europeo que él tuvo. Entonces, él empezó a vestir como chino. En ese entonces, el look chino era que te dejabas una cola, así como al lado, y te rapabas todo lo demás. Entonces, él era pelirrojo y se pintaba el cabello de negro y se rapaba y se dejaba. Imagínate un inglés de hace 200 años, el hacer eso es como que qué extraño. Él dejó de comer como europeo y empezó a comer puro arroz, que comió como, no solamente como chino, sino como chino de escasos recursos. Se fue a vivir a una zona súper problemática de la ciudad y fue súper criticado porque le decían, no estás cumpliendo con tu misión, ¿no? Haz los europeos, haz los que hablen como nosotros, haz los que vistan como nosotros. Y él tiene esta frase que para mi papá también es algo que en Horizonte ha sido súper clave para nosotros. Hudson Taylor dijo, en todo lo que no sea pecado hay que convertirnos en aquellos que queremos alcanzar. Entonces, yo quiero ser exactamente como las personas que yo quiero alcanzar en cualquier cosa que no implique bajar mi estándar de pureza y mi estándar de obediencia a Dios. Entonces, ¿cuál es la razón que visto como visto en general, pero específicamente los domingos? Porque pues entre semana no mucha gente te ve y el domingo es cuando la gente te está viendo. Yo estoy pensando, ¿cómo viste la persona promedio que yo quiero alcanzar? Por ejemplo, Emerson de Mosaic. Creo que mucha gente le hace bullying por relevante y por la forma que se viste, pero está haciendo él, está aplicando ese principio. ¿Cuáles las personas que él está intentando alcanzar? Influencers de la Condesa. ¿Cómo visten los influencers de la Condesa? Visten fashionistas, visten de esa forma. Él está, ¿es pecado decirle así? Absolutamente no. Entonces lo que él está haciendo es aplicando esto. Si él se va a, no sé, a Alabama, en Estados Unidos, y se viste así, ¿va a ayudar su eficacia para alcanzar a la gente de Alabama? Absolutamente no. Si él se va a una ranchería en Michoacán, ¿tú crees que le vaya a ayudar a alcanzar a las personas que se viste así? No. Si él se va a Polanco, ¿crees que le ayudaría su vestimenta para conectar con la cultura en Polanco? Absolutamente. Cuando recién tomé el liderazgo de la iglesia, también tenemos una iglesia en Querétaro. Y hubo un problema con el pastor allá y cuando tenía 21 años, no mucha gente sabe esto, fui pastor simultáneamente de Horizonte Ensenada y Horizonte Querétaro. Y yo soy súper ensenadense. Y yo llegué, te estoy hablando del 2010, sí, con mis pantalones de tubito a Querétaro. Y ahorita ya Querétaro se actualizó un poco. Pero entonces, Querétaro era otro flow. Era un rollo empresario, era un rollo de zapatos de vestir, era un rollo de
muy diferente. O sea, ahorita ya la cultura en general, en cualquier zona urbana, se ha movido a cierta dirección. Pero yo llegaba y veía como la gente me veía como que, ¿por qué tan pegaditos los pantalones? No, literal, sentía que era un obstáculo. Sentía que era un obstáculo usar tenis para predicar. Porque podía ver que las personas simplemente nadie usaba tenis. Y no era la cultura específicamente de Horizonte Querétaro en ese momento, era la cultura de la ciudad. O sea, caminabas en el centro y la gente con zapatos. Entonces, literal, estaba así de irme, pensaba que me iba a ir y compré como que varios outfits, pantalones aguados, zapatos de vestir, camisas y yo pues ni modo, no así como que todo agüitado. Pero dije, esa es la cultura a la cual estoy yendo y esa es la cultura que quiero alcanzar y no quiero poner obstáculos con mi vestimenta para alcanzar a esa cultura. Porque la gente piensa que la meta es hacer algo chido. La meta no es hacer algo chido. La meta es conectar. La meta es conectar y es quitar barreras. Y una de las barreras más grandes es cómo hablas, cómo vistes, cómo te conduces. Hudson Taylor dijo, en todas las cosas que no sean pecado, hay que convertirnos en las personas, como las personas que queremos alcanzar. Y lo que sucede es que, y sé que estoy hablando aquí, lo que dicen en inglés, preaching to the choir, sé que todos ustedes, o la mayoría de ustedes creen esto, pero hay un rollo muy extraño dentro del cristianismo que te dice que para ser un buen cristiano todo lo que tienes que hacer, todo lo que haces debe de ser cristiano. Entonces toda la música que escuchas debe de ser cristiana. Yo digo, ¿y los puentes cuándo? Y escuchar lo que ellos están escuchando cuándo. Y la gente dice, no, pues es que no honra a Dios. Ok, entiendo que hay canciones que son sucias, que literal las escuchas y sientes que te están ensuciando el alma. Entiendo eso. La gran mayoría de canciones no. Películas. Que personas únicamente ven películas cristianas. Qué triste. Y esto me pasó a mí. No de películas y no de música. Pero hace poco me di cuenta, ok, ¿cuáles son mis vínculos con gente fuera de la iglesia? Ok, donde tomo café, Café Horizonte. Si no, Alameda, que son cristianos. Este, donde hago ejercicio, Home Gym. Ok, todos ahí son cristianos. ¿Dónde me corto el pelo? Ok, el cuate viene a Horizonte. Ahí lo único rescatable de eso es que no vine a Horizonte desde que me cortaba el pelo ahí. Vine a Horizonte gracias a que me empecé a cortar el pelo ahí y algunas personas de Horizonte. Entonces, eso está chido. Es una historia chida. Pero me di cuenta, órale, este, no tengo vínculos con gente fuera de la iglesia. He cristianizado hasta el gym. Y ok, quizá no estoy viendo películas cristianas y música cristiana, pero, pero estoy perdiendo los puentes con las personas. Y por eso ahorita para mí es súper valioso el Jiu-Jitsu, porque nadie de los que están ahí son cristianos. Es un rollo donde después de cada clase cotorreamos. Las personas tienen preguntas. Hay una morra ahí que acaba de pasar una tragedia, murió su hermano y literal, entre rondas luchando, estaba sentada así y me dijo, creo que ya les comenté, quisiera ir a Horizonte, pero no puedo porque no entiendo cómo Dios dejó que eso le pasara a mi hermano. Y qué chido poder tener conversaciones así. Y cuanto más tiempo estás en la iglesia y cuanto más asciendes en tu rol de liderazgo, más fácil es perder esos vínculos con gente fuera de la iglesia. Y por muchos años lo tuve a través de la patineta, pero me di cuenta, hasta eso ya lo dejé de hacer y no tenía ningún vínculo con personas fuera de la iglesia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hay una palabra que era muy popular hace como 5 o 6 años, que ya perdió popularidad, pero creo que es una buena palabra, que es ser misionales. Misionales. Ser misional es diferente a misiones, porque misiones implica el ir a algún lugar y misional implica una actitud. Este, la palabra no es cristiana, misional.
bueno, no es cristiana protestante, es cristiana católica. Se usaban cuando de repente se dieron cuenta los católicos que era muy difícil enviar a misioneros. Lo que ellos decidieron hacer era entrenar a los nativos para que ellos fueran sus misioneros. Y en vez de llamarles misioneros, era una actitud misional. Y me encanta eso. Una actitud misional es que tú te ves como un misionero, pero en el lugar donde estás viviendo, en tu propia cultura. Y es tener la misma actitud que tendría una persona que se va a China, que es estudiar la cultura. Si ves las prédicas de Jesús, sí habla de la Biblia, pero hasta yo diría que la mayoría de sus enseñanzas estaban basadas en cultura. Decía, el sembrador salió a sembrar. ¿Por qué? Porque era una cultura agrícola. ¿Tú crees que si Jesús llegara a la Ciudad de México en el siglo XXI y dijera, el sembrador salió a sembrar, con puras personas que no han visto pasto en toda su vida? No, no es cierto, exagerado, ¿no? El reino de Dios es como una red que está jalando peces o sea, estaba hablando con pescadores en Galilea. Habla de cocina, de cuando tomas un poco de levadura y está usando en su comunicación cosas que la persona promedio escuchaba, entendía. De hecho, hay una frase en Lucas que dice que la persona promedio escuchaba a Jesús con gozo. Me encanta eso. Me encanta que su lenguaje iba dirigido hacia la persona común, no hacia la élite religiosa. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos de ser alumnos de la cultura. Redime las cosas que la mayoría de personas hacen como ocio o como entretenimiento y úsalo como una escuela para entender lo que está pasando en el corazón y la mente de la persona promedio. Eso es algo que yo intento hacer, no lo he hecho en un tiempo. Pero siempre que hay una canción de esas que es como un hitazo, no me acuerdo, hace como unos 2, 3 años que la de Hello de Adele de repente explotó como ninguna otra canción en la historia casi de YouTube. Y ves eso y dices, ok, está chida la rola, pero tienes que ver detrás de eso. ¿Por qué 1,000 millones de personas en un mes no podían dejar de escucharla? ¿Qué tiene esta canción en la letra que conecta? Y te das cuenta. O sea, la cantidad de personas que tienen sueños incompletos, para citar al teólogo, ¿sí? La cantidad de personas que ven la etapa de su vida pasada, de adolescencia, con una nostalgia de lo que pudo haber sido. Todos esos son puentes para que entiendas, hey, ese es un gancho que puede conectar con quien sea, porque mira, Adele lo hizo, ¿no? Cada vez que ves una serie en Netflix, haz dos cosas. Uno, pregúntate, ¿qué de esta serie está conectando con tantas personas? Black Mirror, no la he visto. Pero es una de esas series que no es únicamente algo de ciencia ficción, es una observación y una interpretación de la cultura. Ves eso y puede ser informativo. Uno, ¿qué me demuestra eso acerca de la cultura? Dos, utiliza eso como puentes para poder hablar con gente que no conoce a Dios. Que estas conversaciones te ayuden a que ellos puedan bajar la guardia y que digan, esta persona tiene gustos similares a mí. Una vez más, creo que dentro de ese ambiente se entiende y se respeta eso. Creo que fuera creo que en la mayoría de contextos cristianos ellos dirían, no tienes que tener nada en común, no seas como el mundo, ¿no? Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los santifiques por tu palabra. El deseo de Jesús es que estemos tan inmersos en el mundo como se pueda, pero sin mancharnos. Creo que sí es algo que podemos mejorar. Creo que sí es algo que podemos mejorar porque los conozco. Y es difícil estar en una escuela de liderazgo, donde estás en la iglesia
de 9:30 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a jueves. Estás sirviendo los fines de semana, que estás en una casa con estudiantes cristianos. ¿A qué horas se hace el tiempo para desarrollar vínculos con gente que no es cristiana? Pero creo que podemos mejorarlo. Creo que podemos mejorarlo porque es vital, es vital. El momento que te desconectas de amistades que no son cristianas, no estás viviendo como Jesús. No estás viviendo como Jesús, porque Jesús siempre tenía esa actitud: ¿cómo puedo alcanzar a la persona que está lejos de Dios? Vemos Netflix, escuchamos música, analizamos la forma que la gente habla, analizamos sus problemas, analizamos sus dolores, analizamos las tragedias, analizamos los trasfondos. ¿Por qué? Porque tienen valor esas personas y queremos que ellos se sientan apreciados y valorados a través de los puentes que estamos construyendo. Eso es lo que hizo Pablo. 1 Corintios 9:19 dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho judío, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Qué significa eso? Cuando Pablo estaba interactuando con personas judías, modificaba su vocabulario, su dieta, sus conversaciones para poder alcanzar a judíos. Y luego dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¡Qué fuerte! ¿Escuchaste eso? Cuando estoy con personas que no tienen la ley de Dios, me comporto como si yo no tuviera la ley de Dios. No lo crucifican en México a Pablo si dice eso ahorita. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Con el no cristiano quiero, sin pecar, porque dice: sí tengo la ley de Cristo, sin pecar, voy a vivir como ellos. Está muy fuerte eso. Para ganar a los que están sin la ley. A los débiles me he hecho débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y me encanta esta palabra. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Qué significa ser copartícipe del evangelio? Que el evangelio es el poder de Dios. Pero ¿cómo creerán si no escuchan? ¿Y cómo escucharán si no predican? ¿Y cómo? ¿Sí ves eso? Que el evangelio es el poder de Dios, pero necesita un vínculo entre el evangelio y el corazón humano, y a nosotros nos toca, a través de nuestra forma de vivir, ser el vínculo que conecta el mensaje de Jesús con las personas lejos de Jesús, y nos hacemos copartícipes del evangelio. Hay un sermón, no sé si leerlo todo porque está muy chido. Lo voy a leer rápidamente, va a estar en pantallas, entonces nada más léanlo conmigo para que no se pierdan. Esto es Pablo llegando a Atenas. Él sale porque lo están persiguiendo de otra ciudad y nada más está como en una escala en Atenas. Está muy poco tiempo, pero se toma el tiempo para hablar con la gente de Atenas y dice esto: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y le decían: ¿qué querrá decir ese palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber de esa nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir eso. Porque todos los atenienses y extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en el Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar al cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Al que ustedes adoran sin conocerle, a ese es quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos, vida y aliento y todas las cosas.
y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte o imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien Él designó, dando fe a todos, habiéndole levantado de los muertos. Dos cosas que quiero notar aquí. Uno, su actitud. Él no llegó a Atenas y dijo, mira, estos idólatras que se podrán en el infierno. ¿Sí notas el respeto con lo que habla? Hombres atenienses. Puedo observar en todo lo que hacen que son muy religiosos. Y la frase religiosos no es una connotación negativa, es una connotación positiva. Son devotos, dedicados, pensantes. La actitud que él tenía, inclusive el estar paseándose por la ciudad, me encanta eso. Me encanta eso, que Pablo llega a una ciudad y empieza a caminar y a observar. Y en todo he visto que son muy devotos. Y estaba analizando sus templos. ¿Qué está haciendo Pablo? Entiende que tiene una escala en Atenas y quiere aprender de Atenas para alcanzar a los atenienses. Ahora, otra cosa muy loca, la segunda cosa que quiero observar de esto, es que dice, como han dicho sus propios poetas, pues linaje suyo somos. Y de hecho la frase antes de eso que dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Al parecer esa también es una frase famosa de literatura antigua griega. ¿Qué significa eso? Eso no se le ocurrió a Pablo. Pablo leía literatura secular griega y cuando hablaba con personas lo utilizaba para hacer puentes en su conversación. ¿Qué significa eso? Creo yo, quizá eso ya es llevarlo a un nivel demasiado lejos. Pero yo creo que si Pablo viviera en el siglo XXI, estaría informados de los libros que se estaban leyendo, de las series que se están viendo, de las canciones que se están escuchando y utilizaría eso como puentes en sus conversaciones para ganarse el respeto y la credibilidad. Está muy loco eso. A Pablo no le intimidaba el aprender de la cultura. A Pablo no lo veía como pérdida de tiempo. Veo esa actitud en algunos cristianos. ¿Para qué leer un libro no cristiano habiendo tantos libros cristianos que no he leído? ¿Para qué escuchar música no cristiana habiendo tanta música cristiana que aún no escucho? La respuesta es, ¿vas a tener de qué hablar con alguien que no es cristiano? ¿Vas a poder ganarte su confianza? ¿Vas a poder desarrollar una amistad real con esas personas? Necesitas ser bien intencional. Hacerte esa pregunta. 1. ¿A quién me está llamando Dios a alcanzar? 2. ¿Cuáles son las áreas que puedo adoptar sin perjudicar mis convicciones para poder alcanzarlos? Y que no te dé miedo, porque la gente te va a criticar. La gente va a decir, no, pues estas personas bien carnalotas. Pero está bien, porque la actitud que tenemos es cómo podemos alcanzar a la persona que está lejos de Dios. Habiendo dicho eso, si tienes alguna pregunta, una vez más reitero, quizá a los que están llegando a la transmisión puedes mandar tu pregunta a los comentarios, y si estás aquí igual puedes mandar tu pregunta a uno de los grupos en el cual estés. ¿Tenemos alguna pregunta? Si me pueden ayudar poniéndolo en pantalla los de media. Si no hay, inventen una. Nah. ¿Cómo mantienes una cultura fresca en la iglesia? Voy a hablar más de cultura dentro de la iglesia, pero aplicándolo a lo que estamos viendo aquí,
¿Cómo creas una iglesia donde un no cristiano se siente bienvenido? Digamos eso. Es súper, súper importante esto. Quieres que la gente que llega por primera vez, que no es cristiana, sepa que te interesa. Hay una frase en inglés muy famosa: People don't care how much you know until they know how much you care. A la gente no le importa cuánto sabes hasta que sepan que les importas. Cuando tú llegas a una iglesia y usan un lenguaje que no entienden, la gente dice: aquí no me estaban esperando. Por eso, de hecho, para enfatizar con stage manager y hosts, cuando damos la bienvenida, no únicamente estamos dándole bienvenida a los que vienen por primera vez. Estamos dándole la bienvenida a los que son ajenos al cristianismo. Es bien importante eso. Y ser específicos. Quizá es tu primera vez en una iglesia así. Qué chido que te hayas dado el tiempo de venir. Qué increíble que hayas salido de tu zona de confort. Quizá un familiar te ha estado invitando y estás un poco nervioso. ¿Sabes qué? Estamos preparando esto para ti, porque nos importas. ¿Qué va a hacer eso a una persona que viene por primera vez y dice: de esos cristianos? También, cuando predicas y cuando hablas de enfrente, hazte esta pregunta. ¿Esta es una palabra que entiende una persona que no tiene trasfondo de iglesia? Si la respuesta es no, dila, pero con una explicación. Y tú necesitas saber que Jesús murió para justificarte. Las personas como que, ok. No, y la redención a través de la sangre de Jesús. Y las personas digo, okay. Pero cuando no son términos complejos, simplemente necesitan ser explicados. La iglesia existe para alcanzar a la persona lejos de Jesús. Las experiencias de fin de semana tienen que tener el filtro: ¿cómo viviría esta experiencia alguien que jamás ha ido a la iglesia? Es súper importante. Siguiente pregunta. ¿Cómo poder ser luz en un ambiente de drogadicción? Okay, eso es súper curioso. ¿Cómo alcanzar a personas que están en ese ámbito? Eso lo he visto un chorro de personas. Una de las formas más eficaces de alcanzar a personas con adicciones y ese tipo de cosas, eso lo he visto mucho. Conozco personas, por ejemplo, que van a barrios que son zonas de conflicto y hacen talleres de box. Qué chido, ¿no? Y llegan personas y ese es un puente para que puedan compartir con ellos. Van y también he visto mucho esto: gente que tiene ese trasfondo, que tiene esa apariencia, que tiene ese vocabulario, es la mejor persona para poder hablar con un adicto y ayudarles y orientarles. No estoy diciendo que tú o yo, que no jamás ni siquiera fumamos ni marihuana, no podemos alcanzarlos. No estoy diciendo que vayas y te consigas un testimonio para poder conectar. Recuerda, en todo lo que no sea pecado nos vamos a convertir en aquellos que queremos alcanzar. Pero sí hay áreas en las cuales puedes, si Dios te está llamando a plantar una iglesia en la 89, no te vayas vestido como si estuvieras en Horizonte, la neta. ¿Para qué? Eso no va a conectar. Si Dios está llamando a alcanzar a cholillos, observa su vocabulario, no las groserías, pero su forma de expresarse, su forma de hablar. De hecho, por ejemplo, yo no quiero alcanzar únicamente a ensenadenses. Yo quiero tener un alcance nacional y, si Dios lo permite, internacional. Entonces, por ejemplo, esa es la razón que cambié chilo a chido. Yo prefiero ser chilo, pero el 90% de la república, ellos no saben que chilo es lo mismo. Entonces, cambio chido. ¿Por qué? Porque quiero tener un alcance nacional. Uso mucha jerga. Procuro limitar mi jerga ensenadense lo más que pueda y tener jerga mexicana en general. ¿Por qué? Porque entiendo que la mayoría de las personas que van a escuchar ese mensaje no viven en Ensenada.
Pero bueno, ya estoy divagando un poco. Siguiente pregunta. ¿Cómo le haces, cómo haces una cultura con personas de distinta clase social? Es una muy buena pregunta. Eso lo he comentado anteriormente. Uno de los problemas más grandes en el cristianismo en México es el clasismo. Es que en México es un país horriblemente clasista. Horriblemente clasista. Y tristemente la iglesia promedio sigue los mismos patrones que fuera de la iglesia. Y en la mayoría de ciudades tienes iglesias de gente de escasos recursos, iglesias de clase media, iglesias de gente fresa, y literal el 90% de las personas en esa iglesia son de escasos recursos, son de clase media, son de clase alta, y no hay una convivencia, no hay un... Entonces tú podrías decir, no, pues yo quiero alcanzar a la clase alta, entonces me voy a comprar un BMW. ¿Sabes? Hay algo bien importante de sí, pídele a Dios a quien te está pidiendo que alcances. Pero la realidad es que vivimos en un país donde el 80% de las personas batallan económicamente. Tienen un ingreso muy básico. Y sí, Dios te va a llamar a que te enfoques específicamente en alguien. No, yo tengo en mi mente la persona que quisiera alcanzar. Sin embargo, no quiero ser tan cerrado que excluya a personas, porque ¿cuál fue la conclusión de Pablo? Para alcanzar a más personas. Entonces su idea es, ¿qué puedo hacer para alcanzar a más personas? Si te conduces de tal modo que excluyes a gente de escasos recursos o que de alguna forma te burlas en prédicas de gente de escasos recursos o de madres solteras o de personas que tienen oficios donde no necesitas una preparación académica. Es una forma segura de aislarte de la gran mayoría de personas en México. Eso amo de mi papá. Para mi papá, el mejor cumplido que él ha recibido en su historia es que él estaba caminando en la calle y alguien lo detuvo. Le dijo, Pastor Juan. Sí, hola, mucho gusto. Los políticos no nos entienden. La gente que está haciendo las leyes no nos entienden. Tú nos entiendes. Y dijo mi papá que ese de toda su vida es el mayor cumplido que él ha recibido. Que una persona que vende paletas lo vea y diga, él entiende mis dolores, él entiende mis luchas. Mi papá es una persona que se crió en la parte fresa de Los Ángeles. Mi papá fue a la mejor prepa de Los Ángeles. Mi papá se crió con los hijos de los actores y así. Y se fue a Tepito a vivir en una van. ¿Por qué? Porque él dijo, en México esas son las masas. Y quiero poder hablar de comer chile y de que me roben mi cartera. Y eso está chistoso. Secuestraron a mi mamá en la Ciudad de México. Mi papá no tenía por qué exponerse a eso. Pero ahora tiene una historia que puede conectar con un chorro de personas que han tenido esa misma lucha. Creo que mi papá es el mejor ejemplo de esto. Hasta se cambió el nombre. Él se llamaba John Lilly. Y eternamente estaré agradecido con Dios que se cambió el nombre, porque si no yo sería Jonathan Lilly. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo le haces para personas una clase social distinta? Déjate digo cómo lo hacemos en Horizonte. Pensamos en gente de escasos recursos y creamos un ambiente donde gente de recursos se siente cómoda también. Por eso estamos en el centro, porque una persona que vive hasta donde
da vuelta al aire puede llegar con un pasaje, no tiene que cambiar de camión, un pasaje. Entonces, para la mayoría de personas que viven hasta las orillas de la ciudad, les sale más barato venir acá que ir a una iglesia cerca de ellos si es que tienen que tomar transporte. Pero también estar en el centro, en México, es diferente a Estados Unidos, porque en el centro se concentran típicamente restaurantes y puntos de encuentros donde personas de clase media y clase alta de todos modos ya están viniendo. Entonces, literal, la ubicación donde estamos es estratégico porque podemos alcanzar a gente de escasos recursos y gente que es adinerada. De hecho, en las conversaciones, tanto en Mexicali como en Quilihuas, como en Monterrey, está cerca de transporte público. ¿Por qué? Porque queremos que gente que no tiene carro propio pueda llegar. Porque en México, no sé los números oficiales, la mayoría de personas no tienen carro propio. Y sé que en Horizonte no somos fresas y no tenemos tanta lana y de repente pues sí hablamos de que somos barrio y así, pero la mayoría de personas en Horizonte son de clase media, media baja. Tenemos que tener en mente la persona que gana 1,200 pesos, que tiene 4 hijos, que su esposa no trabaja, que paga 2,500 pesos de renta y que literal es un reto cada semana que haya suficiente comida en su hogar para sus hijos. No podemos perder de vista esta demográfica. ¿Por qué? Porque en México es mayoría, tristemente. Siguiente. Siento que varias de esas preguntas son referentes a la cultura de la iglesia, que vamos a hablar la siguiente semana. ¿Qué hacer si llega alguien de tu iglesia queriendo cambiar la cultura? Ok, vamos a aplicarla a específicamente lo que estamos hablando aquí, que una iglesia sana debe de estarse preocupando cómo podemos hacer puentes con las personas que queremos alcanzar. ¿Y qué pasa cuando llegan personas que tienen otro chip? Había una persona que llegó a Horizonte y su esposa era un as. Su esposa era líder chida y ella luego ascendió. Él era una persona que quería ser un líder en Horizonte, pero tenía la mentalidad más cerrada que he visto en mi vida. Creo que ya comenté, no me acuerdo en qué contexto lo comenté. Lo comenté aquí, que una persona que literal agarró el micrófono. Eso fue hace años. Su esposa era el líder de niños. Hicieron como un baile para el Día del Niño o algo así. Y él agarró el micrófono porque le estaba ayudando a su esposa nada más a armar eso. Y empezó a hablar de que los videojuegos son demoníacos y así. Y así como que, Adal, apaga el micrófono. No, no es cierto, eso es antes de los tiempos de Adal. Y hay personas que literal, o sea, si le das influencia a una persona así, es cuestión de tiempo que la actitud de la iglesia sea lo peor que puedas hacer, escuchar música no cristiana, porque es una actitud común. ¿Y qué hacer con personas así? Estaba hablando con alguien la semana pasada, un pastor muy chido que tiene poco tiempo que plantó su iglesia, tienen 4 servicios, está creciendo un chorro y me dice, hay unas cuantas personas que tienen mucha influencia que no reflejan la cultura de la iglesia. ¿Qué hago? Invierte más en aquellas personas que entienden y captan la visión para que su liderazgo vaya creciendo y al crecer su liderazgo la iglesia va dirigiendo en esa área, en esa dirección. La tentación es enfocarte en los problemáticos. La tentación es enfocarte en los puntos negativos. La tentación es enfocarte en las personas que están haciendo las cosas mal. Eso puede drenarte todo tu tiempo, todos tus recursos y la gran mayoría de veces esas personas si cambian a largo plazo. Está bien, no dejes de invertir en ellos. Invierte más en las personas que entienden la necesidad de hacer puentes, de alcanzar a personas lejos de Dios. Así. Siguiente pregunta, si está más dada el tema, entonces quiero contestar esa. Siguiente pregunta, por favor. Ahí está. ¿Cómo evitar contaminarse al tener amigos no cristianos? Eso es súper, súper importante. El cristiano jamás debe de dejar de tener amistades con gente que no es cristiana. Analiza tu vida. Si no tienes un amigo no cristiano con el cual estás en contacto seguido, estás mal.
Estás súper mal. Está bien. Pero entiendo que cuando recién inicias tu relación con Jesús, es tanta la influencia que tienen tus amistades que es sano que haya un poco de separación. Si tú tienes la historia promedio de la persona que llega a Horizonte, que parrandero, emborrachándote cada fin de semana, saliendo con morras, y ese es tu círculo, probablemente no vas a tener la fortaleza para estar conviviendo con ese círculo sin que ellos te jalen a tu vieja forma de ser. Entonces, cuando estás verde en la fe, cuando estás iniciando tu caminar, creo que sí es sano tener un poco de separación en lo que echas raíces, sin perder el contacto, sin perder la amistad, sin ser sangrón, sin decir, no, ustedes están bien mal, paganos, no incircuncisos, sí. Este, y, pero sí desarrollar tus bases, tus convicciones, tu fortaleza espiritual. El problema es que la mayoría de cristianos se van y no regresan. Dos tips. Uno, cuando vayas a ir a ambientes difíciles, no vayas solo, llévate a un cristiano. El tener una persona cristiana simplemente ahí viéndote va a ayudarte a que no hagas cosas de las cuales te vas a avergonzar después. Yo de morro patinaba y todos mis amigos tomaban un chorro y la mayoría fumaban marihuana y muchos consumían drogas fuertes. Y yo iba a muchas fiestas. Cuando tenía 15, 16, 17 años, iba a muchas fiestas. Jamás fui solo. Había un morro que también era cristiano, que también patinaba. Y creo que esa amistad, para citar al otro gran teólogo de Horizonte, a Steino, creo que esa amistad salvó mi vida. Porque no creo que yo solo hubiera tenido la fuerza de voluntad para decir no tantas veces, pero tener al lado mío otra persona que estaba diciendo que no, que me iba a ver con ojos de juicio divino si decía sí, algo que no debía decir que sí, si usaba un vocabulario o chistes o forma de ser que ya era evidente que no era yo el que estaba influenciando, sino ellos quienes estaban influenciando, me hubiera traído cortito. Dos, necesitas ser bien directo con tus intenciones con aquellas personas. Necesitas, si tú te estás rodeando, y deberías de rodearte con gente no cristiana, deberías de poder decir, sabes que yo soy cristiano, y lo que yo más quiero es que tú puedas ver en mí un cristiano amoroso, un cristiano maduro, un buen amigo, una persona que si necesitas consejos aquí pueda estar, y que no llegues como cristiano incógnito pensando que con la sonrisa vas a ganar a una persona para Jesús. Ellos necesitan saber que tu intención es que puedas cambiar su perspectiva de lo que ellos creen que es capaz de ser un cristiano para ayudar a un amigo. Y creo que eso también cambia porque respetan eso, respetan eso. No llegues y digas, mi meta es que no te vayas al infierno, ¿no? No. Sé que la persona promedio tiene sí, cierto resentimientos muy fuertes, sientas reservas hacia los cristianos. Tú eres mi amigo, yo soy cristiano, quiero cambiar tu opinión. Quiero que tú sepas que realmente los cristianos somos los mejores amigos, la gente más constante, la gente más devota y quiero ser ese tipo de amigo para ti. Y cuando pasa eso y llega la tentación de ser algo gacho, ya pusiste el estándar, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué opinas de rechazar proyectos de la iglesia por hacer relaciones con personas alejadas de Dios? Sí. Una de las razones que dejamos de tener reuniones los miércoles y reuniones semanales de mujeres y reuniones semanales de hombres y reuniones semanales de jóvenes es que en México, y eso va a ser bien fuerte, y espero que hay muchas cosas que he dicho aquí que se escuchan como críticas hacia las iglesias, no, simplemente son cosas que nosotros creemos de un machín y otras iglesias tienen otras convicciones, está bien. Pero una de las cosas que para mí se me hacen bien peligrosas es que la persona promedio en México tiene un trasfondo católico. La religión católica transmite esto. Si eres un católico, tienes que ir a misa mínimo de vez en cuando. Si eres un buen católico, vas semanalmente. Y eso aplica más al interior de la República. Si eres un católico devoto, vas a misa todos los días. No sé si ustedes sabían que en el interior del país, para ser un buen católico, vas a misa todos los días. Te das el tiempo para ir a misa.
Y si de plano quieres ser top, te vas a vivir a la iglesia. Te haces monje, te haces sacerdote. Entonces, la forma que el mexicano promedio mide su nivel de espiritualidad es cuánto tiempo pasas dentro de la iglesia. Qué peligro para los alumnos de la escuela de liderazgo y el staff que aquí se la viven. Porque tú puedes decir, qué maduro soy. Paso 40 horas a la semana en la iglesia, no manches. Me acuerdo cuando pasaba hora y media me creía bien santo y ahora 40 horas, no, pues ya la hice. La cantidad de tiempo que pasas dentro de la iglesia tiene muy poco que ver con tu nivel de madurez cristiana. Por eso hemos eliminado para la persona promedia esta presión. Me la tengo que vivir en la iglesia. ¿Por qué? Esa es otra razón, por ejemplo, que soy muy fan de múltiples reuniones. Porque cuando tienes múltiples reuniones, les das opciones a las personas de agendar su fin de semana para poder ir a la iglesia sin desatender puntos de encuentro con familiares. A cada rato pasa, voy a ir el sábado porque le van a hacer una piñata a mi sobrina el domingo y no quiero faltar. Qué chido que hay la opción para hacer las dos. Y obviamente es un balance, no te voy a decir jamás vayas a la iglesia para pasar de con cristianos. O sea, la iglesia, la Biblia sí habla de la importancia de reunirnos, de afilarnos, de invertir en las vidas de las demás personas. Pero sí. No quieres estar tanto tiempo dentro de un edificio que te olvidas de la misión de la iglesia, que es alcanzar a la gente que no es parte de la iglesia. Y no solamente se van a alcanzar invitándolos a la iglesia, se van a alcanzar a través de amistades genuinas que conectan en su barrio, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la postura de la iglesia ante la política, aborto y homosexualismo? Y eso es importante, porque muchas personas en el deseo de hacer puentes evitan temas de conflicto. Temas de conflicto en México son político, aborto, homosexualismo, entre otras cosas. Y dicen, si quiero conectar con la persona que está lejos de Dios, no puedo abordar estos temas. ¿Por qué? Porque eso va a quemar un puente. Conozco, no muchos, en México normalmente se va al otro lado, ¿no? Que habla mal de los políticos y habla mal de los gays y habla mal de las clínicas de aborto. Pero también hay otra que deja que el péndulo vaya al otro extremo, que dice, aquí no hablamos de eso. Creo que la forma es, tienes que ganarte la amistad. Personas estarán dispuestos a dialogar cuando te ganas la amistad, pero cuando llegas frío y criticón, nadie quiere escuchar tu punto de vista. Por eso el rollo de hacer puentes. ¿Por qué tener esos puntos en común? Porque no van a conectar en las ideologías cristianas. Entonces conecten en música, conecten en series, conecten en pasatiempos y hay ese vínculo de amistad que te permite tener el vínculo relacional y emocional para que puedan tolerar tus puntos de vista distintos a los de ellos. Tenemos que tener el punto de vista bíblico, que es que la política no va a salvar al mundo, que la vida es sagrada, se debe de respetar dentro del vientre y que la Biblia dice que todo sexo fuera de un matrimonio heterosexual es pecado. Mantenemos estas posturas, pero no llegamos y, que los gays, no, eso no es lo correcto. Creo que esa fue la última pregunta. Oramos. Padre, te damos gracias por la oportunidad, como ya dije, de estudiar, de prepararnos, de mejorarnos. En nombre de Jesús. Amén. Gracias por su tiempo.